Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril, aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre ave, temblando mi corazón en tus garras sangró y no le tuviste lástima. no olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu pelo la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Bueno, vamos a hablar de la historia de una canción de amor hecha samba que fue muy cantada en la década del 60. Y vamos a hablar de su autor, de Roberto Cambaré, quien llegó, digamos, al estrellato a través de esta hermosa samba. La historia cuenta que en cierta mañana del otoño de 1958, cuando este valcaraceño le hace oír esta samba a la madre, la acababa de componer con la palabra esdrújula Angélica, a la madre no le gustó demasiado. Pero, como dice el relato, a veces las madres se equivocan, porque este tema fue del agrado de mucha gente, fue escuchado en todas las radios de aquel momento, y fue la única canción folclórica en estar durante varios meses primera en la lista de las preferencias del público. Fue grabada por decenas de intérpretes y hasta en varios ritmos, como aparece en la nota de la revista Aquí está el folclore de agosto de 1961. En esa entrevista a la cual nos vamos a referir también, se comenta el motivo de la creación. Un amor fugaz que, aunque causante de dolor, finalmente le significó al autor una alegría. El propio Cambaré dijo en sus palabras una espina convertida en flor. Y ahí es donde Cambaré agradece a Horacio Guaraní que haya sido el primero en grabarla. Cuando viajábamos desde General Pose, habíamos hecho un bolo, un ratito cantábamos y volvimos. Y ahí venía Fidel Pinto también, que nos hacía reír. Y Horacio se durmió, estaba delante del asiento mío. Y yo, todos estaban así, lo agarré y me puse a cantar. Angélica, cuando te no, vuelven al memoria. Pálida luna en la noche de abril. Y Horacio dice, ¿eso qué es? Dice, una zambita que estoy... ¿Zambita? Un zambononón, dice, con esta vamos a hacer un agujero así de grande. Bueno, Roberto Cambaré tiene un nombre verdadero, que es Vicente Cambareri. Había nacido en 1925 en Balcarce, provincia de Buenos Aires. Roberto Cambaré adoptó su seudónimo, como contamos, a partir del consejo de Horacio Guaraní, a quien acompañó con la guitarra al iniciar su carrera profesional. El mismo Guaraní grabó, como contamos, también Angélica, pero también le grabó a Cambaré Paisaje Sureño y Guitarra Amanecida. Y así es donde se lo conoció a este autor y compositor en todos los ámbitos de la música folclórica. Las historias de amor, generalmente con un final trunco, han servido de inspiración a poetas y compositores de nuestro cancionero folclórico. Con delicadeza y simplicidad, ellos han logrado plasmar a veces sus propias vivencias en hermosas letras que describen estos amores platónicos que dejaron huellas imborrables en sus vidas. Una característica de esta canción es que su título, Angélica, solo se pronuncia una vez al comienzo de la letra. Según su autor, todo lo narrado en las coplas es real,
vivido durante su juventud, cuando en sus años mozos residió allí en Córdoba, y que, bueno, fue el escenario donde se plasmó esta hermosa samba. Y ella no sé lo que tendría, pero pocos años, pero yo tenía más o menos 20 años. En ese tiempo, de 20 años éramos unos inocentes, ¿no? Pero de todas maneras fue un amor idílico, un amor breve. Bueno, era un poquito más bajita que yo, porque yo soy medio petizón. Nos encontramos y nos vimos y de pronto cruzamos y ella pasó para allá y yo para acá y los dos nos dimos vuelta al mismo tiempo, porque se ve que habíamos quedado un poco encandilados. 10 o 12 años después, tuve un metejón de esos serios, grandes, y entonces yo ahí hice la canción. Pero quería hacerla toda con esdrújulas, ¿no? Palabras con acento en la antepenúltima sílaba. Que tiene que ser, Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria, un valle. Y ahora la última, María Luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Claro. Ahora empiezo, si un águila, hay que empezar en orden, todo. Cariño, volumen, pobre alma, temblando, mi corazón me resangró, y no la tuviste lástima. ¿Quiere creer que no llegó a la hora, que la tenía toda armada, toda hecha? Me quedó en una parte sensible que no. Digo, está toda hecha y no me gusta, porque ¿qué pasa? ¿Qué falta? Y pasó un tiempo, un mes, no sé. Vengo con la casa con mi hermana y le iba haciendo, y en una parte, cuando viene la melodía, por ejemplo era, acá está, ese salto, era lo que precisaba. Angélica, cuando te nombro, me vuelven a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba. En ese reportaje al cual referimos, le preguntaron cómo nació Angélica, cuál fue la motivación sentimental para esta samba y si existe el pueblito de Córdoba. Y Cambaré contestó que todo es rigurosamente cierto, aunque magnificado por el recuerdo. Quien ama exagera tanto los dones como el desdén de la amada, cuando convierte su recuerdo en poesía. Yo vivía en Salsipuedes, ese es el pueblito de Córdoba del que habla la samba, y en ese momento era soltero, conocí allí a una niña morocha, de cabellos largos, flotando sobre la espalda, no muy alta, delgada, un lindo tipo de criollita. Nos entendimos con los ojos. Fue un idilio de un mes, pues ella volvía a Buenos Aires. No hubo enojo oficial, pero sí cierto distanciamiento entre los dos. Se llamaba como en la samba, Angélica. Existen cantidad de canciones que recuerdan estos cariños y que se han transformado en piezas musicales tradicionales de nuestro acervo nativo. Es el caso de esta samba, Angélica, de Cambaré, cuya data es de 1958, como dijimos. Nosotros, cuando digo nosotros, es un grupo folclórico que formamos en el año 57, los andariegos se llamaba. Esa primera formación se encontró con la samba, que nos pareció realmente interesante, por dos motivos, no solamente por su melodía, que es bella, sino que había cambiado un esquema, Roberto. Por lo general, antes las cuartetas, la forma de la poesía de las zambas, de esas canciones, se trabajaba mucho con palabras graves y agudas. Y esta rompió con todo porque él utiliza mucho las palabras esdrújulas. ¿Cuándo vamos a grabar? Le digo a Horacio. Y en esta semana posiblemente. Entonces me dice, vete inventando un punteo, alguna introducción, y yo voy cantando y vos vas haciendo los arreglos. Bueno, así que ahí empezamos. Y claro, yo casi prácticamente ya lo tenía a todo. Desde que escuché la melodía, ya me inspiró una introducción al tema y un punteo intermedio en los vacíos que hacía Horacio. Bueno,
Así fue que logramos sacarlo el disco y de ahí se prendieron todos los otros intérpretes. Yo creo que Angélica abre el inicio de lo que se llamó el boom del folclore de los años 60 y también introduce, además de su poesía sobre palabras esdrújulas, la temática romántica que después va a seguir siendo continuada con otras zambas y va a establecer a la zamba como el género preponderante de ese periodo. El tema, cuando llegó a oídos del gran público en 1960, fue aceptado inmediatamente y durante varias semanas estuvo al tope de la popularidad en todo el país. La samba profundamente impactó en el auditorio, pero especialmente en la juventud, que volvió su gusto hacia el folclore. Y le preguntaron a Cambaré cuándo había nacido Angélica y dónde estaba cuando la compuso. Y el autor contó que estaba en Mar del Plata, exactamente en el paraje denominado El Gaucho, un poco en las afueras de la ciudad, cerca del monumento al Gaucho, en la casita que había construido con sus propias manos. Allí tenía rosales, allí vivió de soltero, y su madre también vivió allí. Siempre venía a visitarlo, y durante una mañana, en el otoño de 1958, ella llegó y se puso a cebarle mate, y ahí es donde le hizo escuchar Angélica, que acababa de componer casi de un tirón, cuenta Cambaré, cosa que casi nunca le sucedía, pues siempre trabajaba mucho sus composiciones. Él cuenta que las memorizaba, las trabajaba hasta llevarlas a la guitarra, las silbaba, y cuando una melodía o frase le había impresionado bien, no se olvidaba más. Pero si en cambio se olvidaba era porque realmente no era nada trascendente y no tenía mucho valor. No extrañes si te digo que te amo como un niño. ¿Qué cosa es un poeta sino un niño perdido? Un niño solitario entre la muchedumbre, inquieto y vulnerable como el río. Solo en tu piel soy hombre, pero un hombre distinto. Si me miro en tus ojos en silencio, me digo, la mujer es un hondo abismo si la amamos, y si también nos ama, es el vértigo mismo. Yo quiero que me quieras, si tú quieres, como te quiero yo, y tanto te quiero que, hombre, nací tan solo por quererte, y solo a tu cariño me doblego. Cuando el niño que fui mueve mis labios, y el hombre que ahora soy guarda silencio, te doy gracias, mujer, por el milagro de saber que me quieres, y te quiero. Angélica, cuando te nombro, me vuelven a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba, un valle, pálida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma, temblando mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. Temblando mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Varios fueron los conjuntos o solistas que interpretaron a Angélica, como los cantores de Quillahuasi, los chalchaleros, el Chango Nieto, los nocheros. Así que entonces ese idilio fue a primera vista, duró escasas semanas, suficiente para que el romance quedara grabado perpetuamente en el corazón de ambos, pero también en la memoria
de muchos argentinos, allí en ese apacible paisaje cordobés de aquellos años donde una pareja paseaba todas las tardes buscando la felicidad. Pero como a veces sucede en las novelas, el final sobrevino. La joven tenía que marcharse a Buenos Aires y ese distanciamiento dejó esas heridas profundas que se transmitieron en una canción. Esta situación quedó reflejada entonces en esas coplas, en la cual metafóricamente apunta diciendo: si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma, temblando mi corazón en tus garras sangró y no le tuviste lástima. Tiempo después, y con la memoria aún atormentada por el recuerdo, una mañana de otoño, como contamos, lentamente comenzó a entonar la música de la futura samba, fusionó armónicamente con la letra, versos que casi ni pensaba y que fueron escritos con el corazón. Los folcloristas ortodoxos criticaron a Angélica porque en aquel momento, decían, no respondía a las formas clásicas de la samba. ¿Qué contestó Roberto Cambaré en ese reportaje de la revista folclórica? Yo no hago folclore, sino música popular de raíz folclórica. Creo que lo que no evoluciona se parece a una laguna y lo que evoluciona a un río. La laguna tiene las aguas estancadas, el río renueva su caudal. Yo no creo en modo alguno hacer folclore puro cuando hago una samba. Los autores que componemos ahora es como si hiciéramos retoños nuevos en una planta cuya raíz está metida en el folclore. Pero no es en modo alguno folclore puro. Es una consecuencia del folclore. Y sin desconocer la gran labor de los precursores como Andrés Chazarreta, Gómez Carrillo, los hermanos Ábalos, creo que el gran impacto del folclore se logró con las formas nuevas que prendieron en la juventud, tras lo cual las viejas formas clásicas y prestigiosas volvieron a ser aceptadas. En cuanto a cómo nació Angélica, puntualiza en este caso Roberto Cambaré, dijo que a pesar de ser una cosa tan chica como puede serlo una canción popular, que no requiere un gran plan previo como lo exigiría un tratado de psicología, trabajé con un verdadero plan. Me preocupé por escribir una samba con versos terminados en palabras esdrújulas. Y yo obligaría a componer una melodía diferente, sincopada. Las primeras palabras que se me ocurrieron fueron Angélica y Córdoba, ambas esdrújulas. Escribí una pequeña lista de palabras esdrújulas, eligiendo alguna que pudiera servirme para la letra. Luego fui dando forma a todo ello, dentro de lo popular, y finalmente quedó esta samba, esta hermosa samba canción. La palabra que lo explique es inefable, es una sensación de belleza, de haber justificado, nací, pero nací para algo, hice tal cosa, amo esto solo, pero lo amo con todo, con las uñas, con los dientes, con el alma, con todo. Y entonces eso no se abandona jamás. Angélica, cuando te nombro, me vuelven a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma, temblando mi corazón en sus garras sangró
y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Párpados, si por instantes te vuelven los ojos mansos, recuerdan cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. Recuerdan cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. La sábana que sobre el suelo se tiende cuando la escarcha no es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos.